Buenos días, amada iglesia, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy es día de alabar a nuestro Dios, hoy es día de gozo, hoy es día de alegría, día de estar juntos en coinonía con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a orar, colocarle este tiempo en sus preciosas manos, Señor, Dios misericordioso, bueno y fiel. Señor, te damos gracias, gracias Padre por esta oportunidad que pones en nosotros de alabarte, de adorarte, de llegar a tu presencia, oh Dios del cielo, de comunicar tu preciosa palabra, oh Dios. Padre, te entregamos este tiempo, Señor, que tú, Dios, Padre, nos bendigas, que tú, Señor, abras las mentes, los corazones para entender tu preciosa palabra, Señor, para recibir el mensaje que tú hoy tienes para tu iglesia y para todo aquel que se ha conectado o se va a conectar hoy. Dios del cielo, gracias, gracias por tu maravillosa presencia. Entonces, mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con un cántico de adoración. Aleluya. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nosotros, Cantamos sin temor. Jamás tendremos sed. Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. mi castillo en Sion y su herencia me entregó. Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. Oh sí, Señor, solo tú bastas, Cristo. Fuimos alcanzados Sí, Señor, aleluya. por Tu gran amor. con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos Nos nosotros, amó así, Señor, nos amaste así como somos, Dios. hoy nos acercamos. Vamos con temor, así es, Dios. Podemos acercarnos a ti, Señor, sin temor, Dios. Jamás tendremos sed. Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. Oh sí, Señor, aleluya. Solo tú bastas, Cristo. Nos amaste tal como somos, Señor. Hoy nos Acercamos sin temor. Así es. tal y como somos nos amó. Y Hoy nos acercamos sin temor. es el agua que alegra. Jamás tendremos sed. Cristo bastará. Tú eres el agua de vida, Cristo. Nunca más tendremos sed.
se reveló. Jesucristo bastará, Jesucristo bastará. Jesucristo basta. Así es, solo tú, Señor. No necesitamos nada más en esta vida y en esta tierra, sino solo a ti, oh Cristo de la gloria. Padre precioso, hoy queremos, Señor, colocar en tus manos todas las personas, Padre, que están contaminadas con esta enfermedad, con este virus. Dios, Padre, visita las clínicas, hospitales, visita los hogares donde hay personas contaminadas, Padre, con este virus, Señor. Este virus que ha hecho tanto daño a la humanidad, al mundo, Señor, y especialmente a nosotros, tus hijos, Dios del cielo. Padre precioso, toca los cuerpos, Señor, fortalece todo el sistema inmunológico, Padre, que podamos luchar contra este virus, Señor Dios del cielo. Cristo de la gloria, da sanidad, sanidad a estos cuerpos enfermos, Señor Dios. Padre, pero te pedimos, Señor, tu perfecta voluntad sobre las vidas, Señor, y si es tu voluntad que cualquiera de estas personas enfermas, Señor, partan contigo, solo te pedimos, oh Dios, que tú les des la oportunidad, Señor, de ponerse a paz contigo, Dios del cielo, que puedan entregarse su alma a ti, oh Dios, que tú los conduzcas a la eternidad, Señor, Dios del cielo. Padre precioso, gracias, gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor, y también queremos hoy colocar a nuestro país, Señor. Colombia, Padre, te necesita, Señor. Colombia se encuentra en estos momentos, Padre, en una situación difícil y que quizás nosotros nos distraemos y no miramos y no escuchamos y no discernimos, Señor, que seamos como la tribu de Isaacar, Dios del cielo, que podía discernir los tiempos y aún, Señor, dar lo que se necesitaba para hacer, Señor Dios. Que tu iglesia tenga ese discernimiento de discernir los tiempos en los que nos encontramos, en que se encuentra nuestro país, Señor. Podemos decir, Padre, que el hacha está puesta, Señor, a la raíz de nuestro país, Señor. Y te suplicamos, Dios, que tú quites esa hacha, Señor, Dios del cielo, sobre nuestro país, Señor, que nos des otra oportunidad de que Colombia pueda levantarse, que Colombia pueda arrepentirse, que Colombia pueda creer en el Cristo de la gloria. Oh Dios del cielo, se perciben tiempos difíciles, Señor. Nubes oscuras se ciernen sobre nuestro país, Padre. Te pedimos, oh Señor, que tú levantes tu iglesia como esa luz, como esa sal, Señor, que tú nos colocaste en la tierra, en el mundo, Padre, para alumbrar, Señor, para, Dios del cielo, dar sabor, para, Señor, quitar la corrupción, Dios del cielo, Padre. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor, para que podamos enfrentar esos tiempos que se avecinan, Dios. Danos la sabiduría, danos, Señor, la inteligencia, Padre, para enfrentar todo lo que se está gestando, Dios, Padre. Y te pedimos que tú, Señor, nos protejas, Padre. Que tú, Señor, nos des, Padre, fortaleza, Señor. Levanta a los pastores, Padre del cielo, a los ministros tuyos, Señor, Padre, que se unan, Dios, alrededor tuyo, Señor, en orar, en clamar, en dirigir al pueblo, Señor, hacia la verdad, Dios del cielo. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Padre, Dios de la gloria. Señor, también levantamos todas las familias que han tenido pérdidas, Señor, por esta enfermedad, Señor, que sus seres queridos han partido, Señor, y han quedado con el corazón triste, Dios. Padre, ilumínalos, dales fortaleza, Señor, llévate el dolor, Padre, llévate el dolor de sus corazones, llena esos vacíos que han quedado allí, Señor Dios del cielo, llénalos, Padre precioso. Señor, gracias, gracias por esta mañana de victoria, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo en el que vamos a compartir esta enseñanza. Dios, que prepares las mentes, los corazones para recibirla, Dios del cielo. Que tu Espíritu Santo sea dirigiéndome, Dios de la gloria. Que tomes control de mis pensamientos,
de mis sentimientos, Señor Dios, aún de mi lengua, Señor, para decir lo que tú quieres decir, Señor Padre, y que llegue a las mentes, a los corazones y dé fruto, Padre, y sea una palabra de consuelo, Dios del cielo, para aquellos que han perdido seres queridos, seres amados, Señor. Padre, porque, Señor, ha sido un tiempo bastante doloroso, Dios. Hemos perdido personas valiosas, Señor. Nos ha tocado enfrentarnos a la muerte, Padre. Ya, pues, en mi persona ya lo había hecho antes, el ver morir personas amadas, como mi padre hace 11 años que partió de esta tierra, y es muy doloroso, Señor, es ver partir un ser amado. Pero, Señor, en estos días, hace quizás un mes ya, de que partió mi amiga Cilia, Señor, y la verdad que su muerte me conmovió mucho, Señor, y aún me movió como el piso, Dios del cielo, y de hacerme preguntas, a pesar de que conozco la palabra, a pesar de que sé que tenemos vida eterna, que sé que partimos contigo, que sé que Cilia partió contigo, Señor. Sin embargo, es difícil aceptar la muerte de un ser amado, Señor Dios del cielo, y eso pues me dio pie para estudiar, para leer, volver a retomar la palabra sobre lo que es la muerte y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y esto es lo que voy a compartirles hoy, mis hermanos. Nosotros, el título de esta enseñanza es: La muerte ya no tiene poder. Y nosotros podemos preguntarnos, y quizás saberlo, algunos que están pendientes de las estadísticas, ¿cuántas personas han muerto en nuestro país durante la pandemia? La verdad, yo no lo sé, yo no conozco el número exacto, pero sí sabemos que en Colombia mueren cada día cientos de personas por diferentes causas, no solamente por el COVID, por accidentes, por asesinatos, por la violencia que vive este país, por las enfermedades, problemas cardíacos, cáncer, mueren en medio de una cirugía. En fin, hay muchas formas por las cuales las personas mueren, y significando esto que mueren el doble de personas por otras causas que las que han muerto por el COVID. Pero estas muertes por el COVID llaman mucho más la atención. ¿Por qué? Porque se han producido de manera masiva, de manera que cada día nosotros sabemos que mueren personas que a veces no conocemos, otras que sí conocemos, y han muerto personas de todo tipo, personas religiosas, no religiosas, personas cristianas, no cristianas, ricos, pobres, y así como Dios envía el rayo de sol y la luz y la lluvia a los justos y a los injustos, también la tragedia llega sin discriminación. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué en un hogar se enferma el esposo, la esposa, muere la esposa? ¿Por qué el esposo no muere? ¿O por qué no mueren las otras personas de esa casa? ¿Solo muere una o solo mueren dos? Pero no tenemos respuesta, o la respuesta que queremos escuchar. Pero sí sabemos que los que no mueren por esta pandemia podrían morir de otras cosas diferentes. Esto no significa que hablemos ligeramente, livianamente del horror que estamos viviendo, no. Es que debemos darnos cuenta que la muerte no puede evitarse, debido de pronto a que tengo una buena salud, a que mi sistema inmunológico es fuerte, o posponer el evento por un golpe de suerte. Nunca podríamos evitar la muerte, no la podemos evitar, va a llegar antes o después. La muerte nos llega a todos, ricos y pobres, a los desconocidos, a los que tienen fama, sin importar cuán poderosos y célebres sean las personas, les va a llegar la muerte, no podemos escapar de la muerte. Dice la historia que el gran Luis XIV, emperador de Francia, no permitía que se pronunciara la palabra muerte en su presencia. Este rey ascendió al trono cuando tenía 4 años de edad y reinó durante 72 años, más que cualquier otro monarca europeo. Él fue muy famoso, construyó el Palacio de Versalles, pero el 1 de septiembre de 1715, el rey Sol, como era conocido, descubrió que no podía escapar de la muerte, que no puede uno no desear la muerte, o desearla, siempre va a llegar. Y el actor Woody Allen
Dijo, no es que tenga miedo de morir, simplemente no quiere estar allí cuando suceda. Entonces, no importa si aceptamos la muerte, no importa si la aceptamos con tranquilidad, con temor o con indiferencia, nos hallaremos plenamente conscientes de que hay una eternidad y que esa atmósfera no puede alterarse. Literalmente no hay nada que podamos hacer acerca del hecho de que algún día nos sonará la campana. Algún día sonará la campana para nosotros. Pero para aquellos que creemos en Jesús, Él cambió para siempre la forma en que vemos la muerte. Gracias por Jesús. Leamos cuidadosamente lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Dice así la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Simplemente era liberarnos del temor a la muerte. Jesús vino para convertir a un enemigo en un amigo. ¿Y cómo pudo lograr Jesús esto por nosotros? Nos preguntamos. Solo si Él se volvía uno de nosotros. Él, de modo que por su muerte, Él destruiría el poder, el temor que Satanás ha utilizado para esclavizarnos, ese temor que Satanás ha utilizado en nosotros para la muerte, porque de verdad si hay algo a lo cual le tenemos temor, es a la muerte. Todos le tememos a la muerte. Y esa es la manera que Satanás nos tiene esclavizado. El arma de Satanás es el temor, pero les tengo noticia, mis hermanos, ese temor fue quitado cuando Jesús murió y resucitó. No debemos tener más temor en nuestro corazón a la muerte. Tenemos que luchar contra ese temor, tenemos que sanar de ese temor, porque Cristo le quitó el poder a la muerte. La resurrección es la prueba de que la muerte no nos debe aterrorizar. La tumba ha sido vaciada de su poder. Por esto es que la palabra que en 1 Corintios 15:55, Pablo pudo decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como una abeja pierde su aguijón después de picar, la muerte fue vaciada de su arsenal cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Él nos liberó del temor de pasar a través de la cortina abierta. Pablo dice que la muerte ha sido sorbida en victoria. Entonces, la resurrección de Jesús es la piedra fundamental de la fe cristiana. De pie ante la tumba vacía, se nos asegura que Él ha conquistado a nuestro enemigo más temido. Sí, la muerte puede seguir aterrándonos, pero cuanto más sabemos de Jesús, más se desvanece el poder de esta muerte. Cuanto más nos acercamos a Jesús, cuanto más lo conocemos, podemos perderle ese terror, ese temor a la muerte. Para el cristiano la muerte es el gran punto de entrada a la existencia celestial. Jesús nos ha quitado nuestro miedo al último enemigo. Los relatos del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús tienen respuesta para nuestras preguntas. ¿Por qué no interviene Dios cuando sufrimos? ¿Hay lugar para la duda en la vida cristiana? ¿Cómo ve Jesús nuestra muerte? ¿Qué tipo de cuerpo tendremos? Mientras estamos de pie con los primeros discípulos frente a la tumba vacía, somos conscientes de que el hombre que estaba enterrado allí no pudo haber sido un simple mortal. Aquí descubriremos que él triunfó ante otros que fracasaron. Él conquistó donde otros se vieron forzados a decir que estaban derrotados. Estando de pie ante la presencia de Jesús, vemos la muerte por lo que es. Es un aterrorizante enemigo, si es verdad, pero cuyo poder ha sido aplastado, cuyo poder ha sido quitado. Mientras miramos dentro de su tumba abandonada, somos testigos del poder desvanecedor de la muerte. Y yo aprovecho para decirle, mis hermanos, yo estuve
allí físicamente ante la tumba donde resucitaron a nuestro Señor Jesús. Y la verdad que conocer eso es maravilloso y se experimenta una paz de verdad grande. Ahí experimenta uno un acercamiento de Cristo en ese lugar. Llevan sus muertos como si fuera un triunfo. Esto fue lo que observaron los paganos. Esto decían los paganos acerca de los cristianos mientras la peste barría el imperio romano. Fueron los cristianos los que se distinguieron del resto del mundo que los rodeaba. Algunos historiadores piensan que el cristianismo se convirtió en la religión dominante debido a esas epidemias masivas que le dieron la oportunidad a los cristianos de triunfar en su fe cristiana. Los paganos, cuando enterraban a sus muertos, lo hacían con mucha tristeza porque no creían que pudieran verlos, que no los iban a ver nunca más. Mientras que los cristianos aceptaron estas tragedias de forma diferente. Los sobrevivientes pudieron encontrar una sanidad y un inmediato consuelo en la visión de la existencia celestial para los parientes y amigos desaparecidos. Los cristianos podemos y debemos enfrentar la muerte con la seguridad de que nos espera el cielo. Y esto es debido a ¿qué? Debido a la resurrección de nuestro Señor. La resurrección cumple con la profecía de Jesús, que esta es la señal final que Él daría al mundo. Eso lo pueden leer en Mateo 12, 40 y en el capítulo 16, 21, donde habla de que el Señor decía que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, a los 3 días salió, así el Cristo resucitaría a los 3 días. Si Cristo es Dios, Él no podía permanecer en la tumba indefinidamente. La resurrección de Jesús es nuestra propia resurrección final. Cristo fue resucitado con un cuerpo nuevo e indestructible, que es un prototipo del cuerpo que nosotros también recibiremos. Esta es la bisagra, se puede decir, que abre la puerta al cielo, la resurrección de Cristo, la tumba vacía. Él fue resucitado, también nosotros seremos resucitados. Aleluya. La resurrección es uno de los hechos que explican otros hechos que tienen significado en nuestra vida, en medio de esta cultura decadente. Jesús mismo fue sometido a la muerte, pero Él, al ser resucitado con un nuevo cuerpo de resurrección, se ha convertido en el centro de nuestra existencia. Aquí por fin tenemos respuestas a las verdaderas preguntas de la vida. En primer lugar, no hay lugar al que podamos ir que Cristo no haya ido primero. Él ha sido antes que nosotros en muerte y en resurrección. Él no espera que nosotros ingresemos a un lugar oscuro si Él no ha estado antes allí. Nuestro Señor siempre va delante de nosotros y Él nos promete que lo veremos tal como Él es. Si estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta y decir con certeza que Dios es un Dios que nos invita a avanzar, nunca a estar detenidos. Recordemos cómo acompañó a Israel sobre su paso por el desierto, con una columna de nubes en el día y una columna de fuego por la noche. Nosotros podemos estar seguros que en nuestros momentos de gozo, de sufrimiento, en momentos de incertidumbre, de miedo, Dios está siempre delante de nosotros. Él siempre va delante de nosotros para que nuestros senderos sean rectos. Y cuando nos llegue la muerte, como por cierto llegará, sabremos que no estamos atravesando ese camino solo. La muerte no es nada más que un encuentro con Dios en la presencia del que vino a salvarnos. Como creyente, ganaremos con la muerte. Podemos pensar eso. Nos liberaremos de los traumas físicos y psicológicos de esta vida. Nos uniremos en comunión con Jesús y nuestros amigos. Ya no temeremos al día de mañana con sus angustias y sus problemas. En segundo lugar, a nosotros que estamos de pie frente a la tumba vacía, se nos pide que llevemos un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza al mundo. El ángel que estaba sentado dentro de la tumba vacía calmó los temores de las mujeres que llegaron allí, que fueron las primeras que llegaron.
y les dijo, pero id y decirle a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como él os dijo. Eso está en Marcos 16:7. Decirle a sus discípulos y a Pedro. Y nos preguntamos, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué se nombrará a Pedro? Si él negó al Señor 3 veces y se sintió descalificado para una futura utilidad en el reino de Jesús. Porque él, después de haber acaloradamente decir que él permanecería con el Señor y nunca lo dejaría, no importando qué le costara, luego lo negó. Entonces, podemos mirar que este es un mensaje de gracia para Pedro y al mismo tiempo también para cada uno de nosotros. Es un mensaje que nosotros debemos llevarle al mundo caído, lleno de preguntas y pocas respuestas. Necesitamos darle al mundo un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de justicia y un mensaje de vida eterna. La tumba abandonada nos da derecho de proclamar esa esperanza al mundo. La tumba vacía es una afirmación de que la vida continúa después de la muerte. Dios no nos desecha, Dios no desecha la personalidad humana. Él no crea nuestra mente y nuestras aspiraciones solo para dejarlas a un lado. A través de Cristo tenemos una vida eterna de una calidad tal que no es más que un peldaño a nuestra satisfacción eterna futura. Con Cristo somos más que vencedores, mis hermanos. Cuando se quitó la piedra de la tumba de Cristo, huyó el temor a la muerte. En aquellos momentos en que nos sentimos traicionados por nuestros amigos o por la vida, por las cosas que suceden en la vida, debemos recordar la presencia de Cristo. Esta presencia no depende de nuestra percepción de Él. Él está con nosotros, incluso cuando no podemos sentirlo, cuando nuestra pena distorsiona la realidad. Hay muchas lágrimas en nuestros corazones que nunca han llegado a nuestros ojos. Hay momentos de oscuridad y traición que nos hacen preguntarnos cómo podemos vivir otro día más. En cuanto a Dios, de pronto pensamos, Él parece que estar un poco alejado, desinteresado, ausente. Muchas veces nos hemos podido sentir así. Todos hemos tenido momentos en los que hemos tenido una caída emocional, sin esperanza de nada. Pero la noticia de que tenemos, por ejemplo, la noticia de que tenemos una enfermedad mortal, de que la muerte de un hijo, la muerte de una madre, la muerte de un padre, eso nos trae desesperación. El crimen que se comete a veces con los niños, los abusos, eso nos puede llevar a la desesperación. Pero las pruebas pueden socavar lo que siempre hemos creído acerca de Dios, nuestra fe, y puede socavar nuestra fe en la oración y nuestra fe en la iglesia, en estar en la iglesia. Pero esos momentos oscuros no se pueden comparar, hermanos, con la pérdida de Dios en nuestra vida, con el sentimiento de que Él no está allí. ¿Cómo sería no solo perder a un ser amado, sino perder la comunión con Dios? Imagínense, hermanos, vivir con su ausencia, convencidos de que sus promesas no se van a cumplir. Sería una vida muy triste si nosotros, además de perder a un ser amado, perdemos nuestra comunión con Dios. Piense cómo en un momento todo cambia o puede cambiar cuando oímos su voz, como le pasó a María Magdalena, que estaba allí en la tumba vacía llorando, y se le acercó Jesús, se le apareció Jesús y la llamó por su nombre, le dijo María. En esos momentos su desesperación se vio sustituida por la certeza de que su Salvador había resucitado, que no había sido olvidados. Y si nosotros tenemos un corazón para Dios, también vamos a oír su voz cuando Él nos llame por nuestro nombre, pero tenemos que afinar nuestro oído. Si solo podemos escuchar la voz de nuestro Salvador cuando en esos momentos de angustia y de dolor Él nos llame por nuestro nombre. Allí en la tumba vacía se nos recuerda que Jesús está a nuestro lado para darnos sabiduría, para darnos consuelo, ese consuelo que buscamos. No estamos solos, después de todo, hermanos, no estamos solos. En nuestra pena podemos mirar dentro del sepulcro y ver la gloria de Dios. Es difícil contemplar
nuestra propia mortalidad. Pero el sepulcro vacío de Jesús nos garantiza que no debemos temer nuestra propia tumba cuando ésta deba usarse. Puesto que la tumba del Señor, la tumba donde estuvo el Señor, está vacía, nosotros no debemos temer cuando nuestra tumba esté llena. La enfermedad puede quebrantar nuestros sueños y hacer tambalear nuestra confianza en Dios, pero todavía no se ha encontrado una vacuna contra el SIDA, ni una cura contra el cáncer, ni mucho menos se ha todavía fabricado la vacuna contra el coronavirus. Si camináramos por un hospital en estos momentos, nos enfrentaríamos a mucho dolor, a muchos sueños hechos pedazos por esta pandemia, la desilusión, el sentido de ser desilusionado por la vida y de hecho por Dios deja muchos sueños destrozados. Muchos pueden sentir de pronto en su desesperación que nunca más van a volver a molestar a Dios con otra oración, con otro pedido, porque duele cuando Él nos desilusiona. Y detrás de estas desilusiones reside el conocimiento doloroso que las cosas hubiesen podido ser diferentes. Solo si Dios hubiera intervenido. A veces podemos pensar así. Si Dios, ¿por qué no intervino? Si Dios hubiera intervenido, esto no hubiera pasado. Y si le preguntamos a esas personas escépticas por qué no creen, enseguida, rápidamente van a responder con amarga desilusión porque Dios no les respondió en un momento de desesperación. Si Él es omnipotente, si Él puede hacer todo lo que desea cuando lo desea, nos preguntamos por qué no se hace cargo y hace que lo malo se convierta en bueno. ¿Por qué todos esos sueños destrozados? ¿Por qué todas esas ansias insatisfechas? ¿De qué sirve la omnipotencia si no se le usa para enderezar lo torcido? Podemos hacernos esas preguntas y aún se las hace el mundo. Vamos a recordar un poco la historia de dos discípulos que se sintieron desilusionados con Jesús. Esa historia está en Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. 3 días después que Jesús fue crucificado, algunas mujeres fueron al sepulcro e informaron que Él estaba vivo, pero muchos no les creyeron. Otros discípulos fueron al sepulcro y estuvieron de acuerdo en que la tumba estaba vacía, pero no vieron a Jesús. Entonces 2 discípulos se decidieron a abandonar Jerusalén y se fueron caminando a Emaús, quedaba unos 10 kilómetros de distancia. Querían alejarse de la conmoción, de la tristeza, como algunos acostumbramos a hacer. Algunos preferimos irnos cuando las cosas se ponen feas. Ellos iban hablando entre ellos y se encontraron con Jesús, pero no le reconocieron. Jesús les preguntó de qué hablan y por qué están tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le responde: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Jesús les dice: ¿qué cosa? Porque quería saber exactamente lo que ellos iban hablando. De Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y se fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En estas palabras podemos percibir el patetismo de estos 2 discípulos que expresaban: nosotros esperábamos, pensábamos que Él era el Mesías, pusimos nuestras esperanzas en Él. Los 2 seguidores dan a entender que ellos soñaban que Él iba a redimir a Israel, que pensaban que Él iba a traer redención, pero una redención de otro tipo, una redención política, que iba a vencer a los romanos, restaurando el gobierno judío y poniendo fin a la injusticia. Pensábamos que este sería el final de los odiados recolectores de impuestos romanos y de la humillante ocupación de estos forasteros paganos. Creíamos que Él sería el Redentor, pero no fue así. A decir verdad, la desilusión de estos 2 discípulos era más profunda del hecho que se sentían
que Jesús no había cumplido sus expectativas. Se sintieron traicionados por alguien a quien amaban. Ellos le habían dado su devoción, sentían eso, que ellos le habían dado su devoción, su lealtad, que a veces a nosotros nos sucede así, cuando nos desilusionamos porque no nos concede lo que le pedimos y le decimos, yo que oro, yo que ayuno, yo que voy a la iglesia, yo que hago, o yo que le doy a los pobres, yo que hago esto y lo otro, y nos sentimos desilusionados porque Dios no nos responde. El dolor era profundo. Ellos le dieron un sueño que él no, según ellos, él no cumplió. Tengamos en cuenta que estos discípulos probablemente fueron testigos de los milagros que hizo Jesús. Él tenía el poder del Mesías, pero cuando los romanos llegaron a arrestarlo, él no lo usó. Él fue mansamente hacia su muerte, como si fuera tan desvalido como un hombre común, y ellos esperaban algo más que eso. Con su dolorosa muerte, ellos perdieron la esperanza. Estos discípulos pensaron que nunca más iban a volver a sonreír de nuevo. Habían atravesado un terreno emocional muy fuerte, no veían la posibilidad de un feliz futuro, de un día feliz en la historia. Y ellos, agotados de todo esto, prefirieron irse, olvidarlo todo. Vamos a ver las respuestas divinas a estas desilusiones. Jesús los ayudaría a sobreponerse a estas desilusiones. Lejos de ser traicionados por él, Jesús cumpliría sus sueños. Y lo que Jesús hizo por ellos, también lo hará por nosotros. Él no nos quita los sueños que no regresa. Él no hace surgir esperanza que no satisfaga. Él no nos da ansias que no sean cumplidas. La respuesta que Él les dio a estos discípulos desalentados se convierten en nuestra respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos. Mientras Jesús caminaba con ellos, Él actuó como en un papel de consejero. Y podemos imaginarnos nosotros a Jesús si caminara con cada uno de nosotros en nuestra depresión, en nuestros desalientos, en nuestras aspiraciones no cumplidas. Vemos en el Maestro ternura, aún regaño e instrucción. Vemos cómo se desafían nuestras perspectivas y cómo se cambian con su presencia. Con la presencia de Jesús todo cambia. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro mundo se destruye? ¿Qué hacemos con los sueños que están desgarrados, destrozados a nuestros pies? ¿Qué hacemos cuando todo en lo que creemos acerca de Dios parece destruido? Jesús le señala a estos dos discípulos que revisaran la Escritura y dijo que allí pueden encontrar una respuesta, si solo la escucháramos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ellos conocían la Escritura, pero tenían los problemas de olvido y de confusión. Esos problemas que nosotros también a veces tenemos, de olvido y confusión. Entonces Jesús comenzó con la línea de las historias de la Biblia, para ayudarles a comprender por qué los recientes eventos de Jerusalén debían tener sentido para ellos. Debieron haber entendido lo que había sucedido. Tal vez comenzó con Génesis 3:15, explicándole cómo la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego podría haber ido a Génesis 22, donde Abraham estuvo a punto de ofrecer a Isaac, pero Dios proveyó un cordero atrapado, lo que representa al Cordero de Dios. Luego pudo haberles recordado Éxodo 12 y haberles dicho, no comprendieron que la sangre de los corderos en los portales de los israelitas en Egipto era lo que los escudaba de la ira de Dios. No entendieron que el sacrificio era una imagen del Mesías. Posteriormente Jesús pudo referirse a los salmos para señalar las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en el Salmo 22:1, que era una referencia al Mesías muriendo en la cruz por los pecados del mundo. Luego tal vez les recitó Isaías 53 que dice de él, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el Mesías, como un cordero conducido al matadero. Jesús estaba diciendo que ellos debían haber sabido que el Mesías tenía que sufrir primero, antes de poder ingresar en su gloria. Primero el sufrimiento y luego la gloria. Primero la cruz y luego la corona. Pero primero el dolor y luego el beneficio. Cuando Jesús fue arrestado para ser crucificado, el plan de Dios se estaba cumpliendo. En realidad, las personas no estaban equivocadas a pensar que el Mesías arreglaría las cosas en la tierra, pero sí estaban equivocados respecto al momento, al tiempo. Hoy día contamos con predicadores prometedores de salud y riquezas que nos dicen que nuestros cuerpos pueden ser sanados, que la enfermedad no puede tocarnos. Nos dicen que podemos vivir con lujos, que siempre podremos gozar de la vida porque somos hijos del Rey de Reyes. Y tienen razón, pero están equivocados respecto al marco del tiempo. Están equivocados en qué momento va a suceder esto. Las bendiciones que tendremos después, ni que ningún predicador o orador puede describir esas grandes bendiciones. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy día no todos serán sanados, ni se nos prometen riquezas si enviamos un regalo a un televangelista. La Biblia no nos promete que seremos guardados de las injusticias, de la soledad y la persecución. De hecho, Jesús dijo: si a mí me persiguieron, si yo he sido perseguido, también vosotros os perseguirán. No debemos esperar más de lo que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. No debemos esperar que nosotros no padezcamos lo que Jesús padeció en la tierra. Muchos sufrimientos tenemos que vivir para ingresar al reino de los cielos, dice Hechos 14:22. El sufrimiento no refleja desfavorablemente las promesas de las Escrituras. Estamos seguros de que hay otro mundo por venir, en el cual se concretarán todas las bendiciones que nos han sido prometidas. Así como Dios no creó un pez sin haber creado el agua donde pueda nadar, del mismo modo el Señor Dios no creó ansias de eternidad sin que no existiera una eternidad, sin que ésta no se vea satisfecha. El sufrimiento no solo precede a la gloria, sino que intensifica nuestro deseo de gloria. Por supuesto, no estoy diciendo con esto que Dios no nos ofrece nada en la tierra. Por el contrario, la vida como cristianos, la que hemos podido vivir como cristianos, es más satisfactoria que cualquier cosa que podamos encontrar en los valores triviales del mundo. Pero solo probamos el sabor de las bendiciones ahora. Las disfrutaremos en abundancia en la vida por venir. Tenemos una gota, pero esperamos un océano. Tenemos una flor, pero esperamos tener un jardín. Lo que le faltaba a estos discípulos desalentados era la línea temporal adecuada. Jesús les exhortó que si habían comprendido las Escrituras, se habrían evitado la desesperación y la pérdida que llevaban en el alma cada uno de ellos. Eso les digo, mis hermanos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras para así evitarnos el dolor y el sufrimiento. Nuestra desesperación comienza a desvanecerse cuando comprendemos y creemos en las Escrituras. Y sin embargo, nuestra alma después ansía algo más. Se debe creer en las palabras de las Escrituras, pero nosotros también anhelar la presencia divina. Averigüemos lo que sucedió cuando este trío llegó a Emaús. Dice, termina la caminata de 10 kilómetros. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús no se impuso en la privacidad y en los horarios de ellos. Él no quería que ellos se sintieran en la obligación de invitarlo a cenar con ellos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Este forastero los intrigaba, si bien todavía no le reconocían. Sabían que él era especial, puesto que les habló de las Escrituras como nadie lo había hecho. Había bondad en su voz, junto con tristeza, porque ellos fueron lentos para entender las líneas de la historia de la Biblia. Están gozando de la hospitalidad del Medio Oriente cuando de repente su invitado se convierte en el anfitrión.
Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Lo invitaron a recibir, pero una vez que le dan la bienvenida, Él viene a dar y a bendecir. Ese es nuestro Jesús. Así es como actúa nuestro Jesús. Nosotros lo invitamos a entrar, pero Él luego nos da, nos bendice. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Los discípulos estaban enmudecidos, empezaron a regañarse uno al otro y por no reconocer a su invitado divino. Y dicen, recuerdan los eventos de la tarde, dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Y se levantaron en ese mismo momento y decidieron regresar a Jerusalén. Desandaron los 10 kilómetros que habían andado de ida y se encontraron con los 11 discípulos más cercanos reunidos junto con algunos amigos. Todos decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Luego los dos que habían estado en Emaús y cómo les contaron su experiencia y cómo lo reconocieron solamente a cuando partió el pan. Tuvieron otra sorpresa más antes de irse a dormir. El grupo aún no se había dispersado y leemos, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz entre vosotros. La crucifixión fue antes, la resurrección después. Ahora, comprender las Escrituras fue maravilloso para ellos, pero tener a Cristo resucitado de pie entre ellos fue algo glorioso que no podían imaginar. Ahora no solo creían en las palabras de los profetas, sino que estaban experimentando la presencia personal de quien amaban. ¿Y por qué Jesús se le desapareció a estos discípulos y luego le apareció y luego le desapareció a estos discípulos? Pues porque Él quería que ellos supieran que Él estaba con ellos, tanto cuando no lo veían que cuando les partió el pan y lo vieron. Debemos tener presente eso mismo en nuestra vida, que Jesús también está con nosotros. Debemos pensar en Él como que Él está de pie a nuestro lado. Cuando vamos conduciendo el vehículo, cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos dentro de nuestra casa, debemos estar seguros que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. No tenemos que verlo, no necesitamos verlo para saber que Él está allí. Él permanecerá a nuestro lado, guiándonos en todo el camino hasta nuestro hogar celestial. Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, les dijo Jesús unos días antes, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Luego de la ascensión, Jesús envió al Espíritu Santo para que morara en los creyentes de todo el mundo y para dar la seguridad de su presencia a todo aquel que le pertenece. En lugar de limitarse a un lugar en un momento, Él está ahora con nosotros, simultáneamente. ¿Cómo? Por la presencia de su Espíritu Santo. La compañía de Jesús nos da valor. Aunque seguro había peligro tarde en la noche cuando estos hombres discípulos regresaron, ellos estaban seguros que Jesús estaba con ellos, no tuvieron temor de regresar. Jesús estaba con ellos en la oscuridad de la noche, como lo estuvo en la luz del mediodía. Jesús caminó con ellos en ambas direcciones a lo largo del camino de Emaús. ¿Y cómo revive Cristo nuestros sueños hechos pedazos? Nos preguntamos. ¿Cómo llega Él a nosotros en nuestras tristezas y nos da una razón para vivir y una razón para tener esperanza? Mientras caminamos en nuestro viaje privado a Emaús, Jesús resucitado camina con nosotros. Jesús está con nosotros. Gracias a su triunfo sabemos que nunca seremos abandonados. Él comprende nuestras esperanzas, Él comprende nuestro sueño, Él conoce las profundidades de nuestro pesar, de nuestro dolor, de nuestras desilusiones. Él está allí para llevarnos de regreso a las Escrituras y recordarnos que no estamos solos. Él recoge los pedazos de nuestros sueños destrozados. Él nos da una razón para seguir adelante. Cada sueño destrozado que le entregamos a Jesús se integra con un propósito más elevado y más bendecido en la vida. Vemos que Dios de continuo le da forma
a cualquier cosa que le demos, a cualquier cosa que le entregamos, Él le da forma. Dios ha hecho la vida cristiana una serie de comienzos. Dios llena el vacío en el momento de nuestras desilusiones. Los sueños que quedan sin cumplir en esta vida serán cumplidos en el porvenir. Aquellos que están angustiados, Jesús nos garantiza que las relaciones familiares satisfactorias serán nuestras. Él dice, yo soy tu hermano, yo soy tu hermana, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu amigo. El cumplimiento de nuestros deseos más profundos de amistad y aceptación nos esperan con Jesús. Incluso nuestras ansias de seguridad y riqueza también se verán plenamente concretadas. Somos, después de todo, dice la palabra en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Apocalipsis 21:7 nos dice, y el que venciere heredará todas las cosas. Tenemos que ganar en esta vida, no tenemos que ganar en esta vida para poder ganar en la otra. De pronto en esta vida no ganamos, pero podemos tener la seguridad que en la otra vida ganaremos. Jesús hubiera seguido caminando más allá del hogar de estos discípulos si no lo hubieran instado a que se quedara. Del mismo modo, Él pasará por la puerta de nuestra vida si en nuestra indiferencia no reconocemos su presencia. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es una invitación para que los creyentes abran la puerta de su vida e inviten a Jesús a ser invitado personal y sagrado. Para aquellos que están dispuestos a creer en el Cristo resucitado, está la seguridad que Él nos va a guiar para darnos una vida mejor, para Él estar con nosotros, para Él comulgar con nosotros. En su presencia, nuestros sueños rotos son redirigidos para servir a sus propósitos más altos. De pronto los sueños que no hemos alcanzado ahora y se los entregamos a Él, Él los va a componer y van a ser mejores en su presencia. La cuestión no es si vamos a morir, hermanos, sino cómo moriremos. Podemos mirar a Jesús y sus últimos momentos en la cruz como nuestro ejemplo. Él nos enseñó cómo vivir, pero también nos enseñó cómo morir. Él fue adelante de nosotros y nos mostró el camino. Él nos invita a unirnos a Él en el mundo que está más allá. La oscuridad se terminó para siempre. El sufrimiento acabó y ahora Él pudo por fin encomendar su espíritu en las manos del Padre, cuya dulce presencia había regresado. Recordemos que cuando Cristo, en esos momentos que Él murió, el Padre apartó su mirada de Cristo, pero luego regresó y allí Cristo pudo entregar su espíritu en las manos del Padre. Sus últimas palabras en la carne fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él encomendó su espíritu al Padre, colocándose con seguridad bajo el cuidado del Padre. Y la buena nueva es que usted y yo podemos morir con la misma confianza, hermano. Jesús murió de acuerdo a los propósitos de la divina providencia, no de los caprichos de los líderes religiosos envidiosos o de los romanos cobardes. Del mismo modo, usted y yo moriremos no de acuerdo a la voluntad del COVID-19 o del cáncer o la voluntad de un borracho que conduce un automóvil o de una enfermedad dolorosa. Cualquiera de ellos puede ser, de estos motivos puede ser la carroza que Dios utilice para llevarnos a Él, pero por su voluntad. Estemos seguros que moriremos bajo el buen cuidado de su mano, del Dios. Pasaremos el velo de la mano de Jesús, según el reloj de Dios, no del cronograma del destino. Moriremos cuando Dios lo decida. Suceda lo que suceda, nosotros también seremos bienvenidos al santuario interior de la presencia del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Solo, hermanos, mi consejo es: estemos preparados siempre. No sabemos cuándo nos va a llegar la hora, ni cómo, ni por qué, pero estemos preparados para entrar a ese santuario, a la dulce presencia de nuestro Padre. El hecho de la resurrección de Cristo nos da esperanza de enfrentar la muerte, no porque seamos
ciegos a los horrores de nuestra muerte, sino que podemos mirarla con confianza, porque estamos mirando a nuestro Salvador. La resurrección es la gran inversión, la única realidad que nos da seguridad de que ninguna otra realidad de nuestra existencia jamás debe desalentarnos. La resurrección demuestra quién ganó y quién perdió. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, precioso Dios. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, las Escrituras, Dios del cielo. Porque, Padre, la muerte, las cosas que ocurren, las tragedias, Señor, muchas veces nos hacen olvidar, Padre, tus propósitos, Señor, tus propósitos santos, tu perfecta voluntad, el que tú eres Dios, que tú eres un Dios absoluto, Señor, que, Señor, tú no has abdicado tu trono, Dios del cielo, que tú todavía reinas, Padre, Dios, y que todo está bajo tu control, Señor. Muchas veces olvidamos esas cosas cuando sufrimos desilusiones, cuando sufrimos tragedias, Señor, Padre, pero hoy, Señor, tú has querido recordarnos, así como lo recordaste a esos discípulos en camino de Emaús, Señor, que no olvidemos las Escrituras, que todo está allí en las Escrituras, Señor, Dios del cielo, que sigamos tu ejemplo, Cristo de la gloria, que vivamos como tú viviste, Señor, para poder obtener esa muerte gloriosa que tú tuviste, Padre del cielo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, tu iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida. Prospera a cada uno de mis hermanos. Fortalece sus vidas, Señor. Aún te pido que los guardes, que los cuides, Señor. Padre, y especialmente levanto la vida de mis pastores, Señor. Jorge y Janet, Señor. Bendícelos, guárdalos, Padre. Señor, dales cada día sabiduría para guiar a este pueblo, Señor. Pueblo que necesita, Dios del cielo, conocer tu verdad, Padre. Señor, fortalécelos, Padre del cielo. Bendice su casa, su hogar, su familia, el trabajo de Jorge, Señor Dios. Prospéralo, Padre del cielo, igual que a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, hoy danos un día tranquilo, de paz, Señor, de tranquilidad, de gozo en familia, Padre de la gloria. Y te entregamos, Señor, el resto de la semana que vamos a vivir, Padre. Que tu gloria esté siempre presente en nuestras vidas, Señor. Que tu amor, Padre, nos ayude, Padre del cielo, a vivir conforme a tus mandamientos y tus principios, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les envío un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.